Bueno, digamos que bueno, mi nombre es Carlos Sanabria. Gracias por la invitación. En los últimos años, digamos que llevo muchos años, más de 20 años trabajando en tecnología y yo inicié en la etapa de administración de arquitectura. Digamos que cuando empezó todo este boom de la nube, uno como profesional pues se vio abocado a ver otras opciones y digamos que todos los que llevamos más de 20, 25 años creo que pasamos por esa etapa de lo que llamábamos antiguamente los fierros, administrar centros de datos y pues esa era la parte principal. Luego que se vino todo este cambio, pues ahora vemos que todo está enfocado a la nube. Como hemos visto a través de las charlas anteriores, y también es la evolución, eh, invito a todos que se enfoquen en la parte de aplicación, de desarrollo de aplicaciones a la medida y pues con todas estas herramientas que Microsoft nos da, nos hace la vida mucho más fácil. ¿Quién soy yo? Soy Carlos Sanabria, soy de Colombia, ingeniero de sistemas. En los últimos años he venido trabajando temas de comunicaciones unificadas, desde las versiones Link, pasando por Sky y pues con temas de Teams. Y pues ahora pues digamos que conociendo y engranando todas esas aplicaciones que conocemos para aplicación de usuario, con todas las herramientas que han nombrado y han visto durante las charlas del día de hoy. Eh, la introducción que hacía, pues se basa en esa frase. ¿Por qué se ha de temer a los cambios? Toda la vida es un cambio. ¿Por qué hemos de temerle? Digamos que en los últimos años, no solamente en lo profesional, en lo personal, en la salud, hemos visto que el COVID nos ha cambiado la vida a muchos, a muchas familias, pues nos ha tocado ese tema, amigos, familiares, y debemos estar preparados siempre para el cambio, no solamente como le decía en lo profesional, sino también en todas nuestras áreas personales y familiares y demás. Todo es un cambio. Cada día es diferente y es diferente a los demás y siempre aprendemos algo. Yo digo que un día sin aprender algo es un día pues, que no suma valor. En nuestra profesión, en nuestro día a día, siempre aprendemos algo. Como dice un amigo, yo no soy el experto, no me las sé todas y es válido decir no. Entonces, estos espacios que estamos creando de compartir conocimientos ayudan a que ese no se vaya ampliando a conocimiento. ¿Qué vamos a ver en esta breve charla? Está basado en la capacitación de MS500, que es el tema central de Microsoft 365 de administración de la seguridad. Hablamos de conceptos básicos porque esta certificación es larga, es amplia y tiene muchas áreas de conocimiento y muchas herramientas que Microsoft tiene para todo el ecosistema de seguridad. Eh, Tanto, digamos que eso se engrana Office 365 con Azure y todas las aplicaciones y todo lo que hemos visto. Eh, ¿Qué es lo que Microsoft cuida más que la información? Que también tiene mucho valor, la identidad. Para eso nos provee servicios como Azure AD Protection y facilidades a nivel de usuario, modelos de seguridad, gobiernos, soluciones de seguridad, modelos que podemos ver y alimentar y mejorar bajo premisas de buenas prácticas de seguridad y pues lo que nos atañe, seguridad en SharePoint, Microsoft Teams, como lo decía hace un momento nuestro compañero eh, en charlas anteriores, eh, es muy importante entender y conocer que
SharePoint integra muchas aplicaciones que nosotros día a día tocamos, como Microsoft Teams, lo veíamos en la charla anterior. Microsoft Teams como hub de colaboración nos permite tener herramientas poderosas de aplicaciones y pues que podemos trabajar con todas nuestras herramientas del día a día. Así como estamos celebrando 20 años y hablamos de evolución sobre SharePoint, recordemos también que Microsoft día a día ha venido evolucionando de vender la licencia y el Office 365, bueno, el Office en su momento, a aplicaciones y todo un ecosistema de Azure y 365 que provee seguridad tanto para la información del usuario como la identidad de nuestros usuarios. El objetivo es aprender algunos conceptos básicos de protección de acceso a los usuarios y recursos de la organización. ¿Por qué lo digo básico? Porque, como lo decía, este tema de seguridad es extenso. Eh, digamos que los invito a que también conozcamos todos estos temas. Si bien no somos quienes las personas que están enfocadas a SharePoint en su día a día, pues no es quien, digamos, como decimos acá nosotros, le meten mano a todo el tema de seguridad, de mejoras y demás, pero sí deben ser como usuario y como desarrolladores, proveer y ayudar que esas aplicaciones y toda la tecnología que tiene Microsoft eh, ayude y provee y mejore en el día a día la seguridad. ¿Con qué fin? Pues para proteger nuestro entorno de trabajo. Office 365 es una de las opciones ideales. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos una gran variedad de aplicaciones que nos dan productividad, no solamente a usuario final, sino a todos los desarrolladores, y provee seguridad. Y la ventaja que tiene Microsoft 365 es que la seguridad es a nivel de múltiples dispositivos. No estamos hablando solamente de mi equipo, sino de todos los puntos de acceso de un usuario, desde un dispositivo móvil hasta equipos no Windows. Eh, claro que hay que tener en cuenta que hay unos costos para integrar todas esas capacidades junto con Microsoft Azure. Así brevemente, cada vez que nosotros tengamos un licenciamiento superior, estamos hablando de que iniciamos con un E1, o E3 o E5, cada vez que sumamos y mejoramos esas capacidades, Microsoft también nos brinda esas capacidades de seguridad y cumplimiento que muchas empresas buscan al final del día. ¿Cómo hemos evolucionado? Pues como lo decía inicialmente, nosotros veníamos de trabajar en ambientes locales donde nuestra protección principal eran los servidores a través de herramientas ya conocidas que hacían que los administradores se preocuparan por mantener esa infraestructura sincronizada, siempre con acceso, sin inconvenientes de- de disponibilidad de esos recursos. Se empezó a trabajar fuertemente con la identidad, es decir, proteger al usuario, donde hablábamos que inicialmente era un simple ingreso, después ya llamábamos segundo factor de autenticación, que era un código, un PIN, y empezamos a hablar de temas híbridos. El tema de la nube es relativamente nuevo, pero nosotros ya hablábamos de federación entre dominios. Antes que cuidábamos, como le decíamos, los centros de cómputo y nuestros PC, donde se hacían actividades propias para evitar robo de información local. Mm, Ya estamos hablando de data centers, donde lo importante es cuidar el acceso a esa información en la nube, sin descuidar pues nuestros equipos que también tenemos acceso en dispositivos móviles, en tablets, en dispositivos diferentes para poder tener acceso a nuestra información. No solo acceso a la información, pues simplemente para leer un documento, sino también pues para
toma de decisiones con otras herramientas como las que hemos visto hoy, sumadas Power BI y otras herramientas que Microsoft suma en su portafolio para mejorar tanto el acceso a la información, a su consulta y pues, la toma de decisiones empresariales. ¿Por qué decimos que la identidad es lo más crítico? Porque si nos vulneran una contraseña de un usuario, pueden tener acceso a información de nuestras empresas. Entonces, ¿qué busca Microsoft? Proteger al usuario en su etapa de autenticación, que sea una autorización segura a través de su directorio activo on-premise o Azure, eh, bajo la capa de administración de seguridad, donde también a nivel de gobierno, sobre todo las áreas de seguridad son las que implementan o hacen seguimiento de todas estas mejoras a nivel de seguridad. ¿Quién es el último en beneficiarse? Pues la organización y el usuario final, porque realmente lo que se busca es que una vez el usuario se autentique a través de estos procesos de gobierno y de regulaciones, eh, al final de ese proceso se autentique y realmente sea quien es el que está consumiendo estas aplicaciones o información. ¿Qué nos permite todo este proceso? Pues tener ambientes híbridos o mixtos, on-premise, que a la final permitan tener, digamos que en este momento nosotros estamos como en esa evolución de llevar nuestras aplicaciones a la nube. No lo podemos hacer de un día a otro porque tenemos que hacer pruebas y lo que nos permite Azure y Office 365 es coger esas aplicaciones, llevarlas a la nube y hacer pruebas para poderlas llevar a entornos modernos de tanto visuales, del look and feel de usuario, como a la infraestructura en nube. Tenemos todo el tema de desarrollo, de regulación y lo más importante, cada vez que tengamos un inconveniente de seguridad, pues tener acceso a herramientas de seguridad para hacer trazas, revisar logs y pues aplicar mejoras a nuestra infraestructura. Identificar cuál es el inconveniente y solucionarlo. Eh, en este slide, pues lo que nos muestra es lo que ya indicaba anteriormente. Lo importante es saber que Microsoft cuenta con herramientas de seguridad que podemos analizar y mejorar. También tenemos a nivel de desarrollo, pues aplicaciones que son compatibles con todas nuestras versiones anteriores legacy y modernas para poder pues mejorar, como lo indicaba, las aplicaciones, llevarlas ya a la nube. Cuando hablamos de conceptos de seguridad, Microsoft habla de Zero Trust. ¿Qué se busca? Pues que todas las capas de acceso realmente sean seguras en tiempo real, basadas en políticas. Eh, Microsoft se basa mucho en sus modelos de inteligencia artificial para verificar y asegurar que un usuario que se conecte, ejemplo, en Perú, estamos conectándonos a Microsoft Teams, son las 12:37. Listo. Permitió el ingreso y verificó el usuario y pudo trabajar. Se recibe una alerta donde dice que el mismo usuario se conectó a los 5 minutos en Singapur. Entonces, digamos que ahí se tiene una protección de usuario donde él dice, venga, ¿cómo es posible que en 5 minutos un usuario eh, llegue geográficamente en 5 minutos a otro país? Entonces él crea políticas o se crean políticas donde se puede indicar que ese usuario sea bloqueado o force al cambio de contraseña para mejorar o proteger su identidad. Como lo indicaba, sobre la identidad, sobre dispositivos, sobre políticas que se creen en la organización, conceptos de DLP, de protección de información o de identidad, basados, como lo indicaba, en inteligencia artificial. ¿Qué buscamos? Pues que nuestra información, nuestra data, que es el bien más preciado, sea encriptado y que ninguna otra persona o medio o hacker pues tenga acceso
fácilmente a esa información. Si está tratando de hacerlo, pues entonces existen modelos de protección, protección avanzada en línea que nos va a permitir identificar que existe un posible ataque a nuestras aplicaciones o a la infraestructura, incluso a la capa de red también. Existen modelos de autenticación, como ya sabemos, todavía hay modelos on-premise y en nube, y Microsoft lo que nos permite a través del Azure AD es integrar esos dos mundos y bajo modelos de seguridad, pues permitir esa conexión en esas dos etapas. ¿Qué busca también? Pues que yo también tenga acceso no solamente a mis aplicaciones Office 365, sino a aplicaciones de terceros o incluso pues realizadas con, con otros métodos de desarrollo, que aplicaciones de negocio que podamos tener acceso e integración de seguridad en esas aplicaciones. No solamente estamos hablando 100% Microsoft, recuerden que últimamente ha abierto su portafolio de servicios, ya podemos tener, por ejemplo, acceso a equipos Unix, Linux, Oracle, e integración con SAP, con Google y demás aplicaciones que día a día usamos en nuestro entorno laboral. Como lo indicaba, pues existen métodos de autenticación. Normalmente lo que se recomienda ahora es que sobre todo las cuentas susceptibles o las cuentas administradoras, por ejemplo, un administrador de SharePoint, de Teams, de un usuario global, estos usuarios, por una parte, no se les agreguen licencias, sino que sea manejado por roles. Es decir, que si yo tengo 15 personas en mi parte técnica, puede ser que uno o dos sean admin global, los demás yo voy a empezar a darles roles para indicar también como filtros y que no todos tengan acceso a la misma información. Muchas veces lo que se busca es eh, pues, que nuestros usuarios de administrativos también tengan algunos roles de apoyo a otras áreas. Entonces, existen niveles de acceso para Teams, para OneDrive, SharePoint, Azure Active Directory, reportes. Entonces, eso lo podemos hacer a nivel granular. ¿Con qué fin? Pues cuidar la identidad y mejorar la seguridad. Cuando se detectan riesgos, como el ejemplo que les daba del usuario que se conectó a los 5 minutos en Singapur, él nos va a dar mensajes o recomendaciones donde nosotros vamos a mejorar la detección y la corrección de eventos de seguridad. En tiempo real podemos también tomar acciones. Muchas veces lo que las empresas hacen, y sobre todo en estos entornos que hoy vivimos, es que el usuario levante una VPN para conectarse a los servidores o los servicios de nuestra empresa. Es un modo también de mejorar nuestra seguridad. Ahora lo que se usa es el múltiple factor de autenticación, que yo sobre un dispositivo móvil pueda tener una aplicación que él me envíe un mensaje o un código de aprobación cuando yo me estoy conectando a alguna de mis herramientas. Yo le puedo decir que lo haga cada 15 días, cada 30 días, así como el cambio de contraseña. O que me envíe un mensaje código SMS a mi celular donde yo lo digito y me autentica no solamente la contraseña, sino ese código de acceso. Existen otras herramientas como tarjetas inteligentes o como las tarjetas USB que usan los bancos, que cada cierto tiempo expira el token y se renueva constantemente y valida que cuando nosotros ingresemos ese código, pues sea un código real. Como le indicaba, pues la idea es separar esos roles de administración. No es conveniente que todo mundo sea un global admin, sino como ir desagregando esos privilegios, tanto para el área de helpdesk, administradores, como plataforma de servicio.
Les decía, nosotros qué podemos, así como esas políticas que teníamos en on-premise, podemos traerlas también a la nube, donde podemos decir que los usuarios cada 90, 30, 60 días renueven la contraseña y que esa notificación de uso de dispositivos se renueve 14, por ejemplo, 14 días. Es decir, yo normalmente uso mi computador, el que me entregó la empresa para trabajar, está asociado a un dominio, pero cuando yo voy a usar mi OneDrive, el Outlook, el Teams, el SharePoint, él me valida el usuario. A los 15 días, él me hace otra validación donde me va a pedir ese código de notificación, como le indicaba, o a través de una aplicación o el mensaje de texto a mi celular para poder permitir la validación segura de los dispositivos. Entonces, en este caso estamos cuidando la identidad y los dispositivos. Eh, ¿Qué se busca? Pues que por medio de aplicaciones no se quite esa carga que normalmente se tenía a nivel administrativa de crear un ticket y que alguien nos reseteara nuestra contraseña. Es algo no seguro porque normalmente uno usaba la misma y se la entregaba al usuario. En este caso, existen aplicaciones o a través del Azure eh, autogestión para que yo pueda cambiar la contraseña. Por ejemplo, puedo implementar métodos seguros como hacen los bancos, donde por medio de preguntas seguras me autentique y me permita ese cambio de contraseña. Como lo indicaba, pues el múltiple de factor de autenticación se lo recomiendan para em, usuarios administradores o incluso también usuarios sensibles del día a día, donde a través de un celular, por mensaje de texto o la aplicación, me permita el acceso. Entonces, básicamente, esas condiciones que me van a permitir un trabajo seguro a mi plataforma, bajo métodos de políticas que yo pueda implementar, eh, mejorar día a día, que sean políticas efectivas, que no me bloqueen los usuarios, sino que les provean y les un ambiente seguro de trabajo sin bloquearles acceso a la información. Existen riesgos asociados, pero digamos que normalmente lo que Microsoft aconseja es que por áreas de trabajo se vaya implementando esos filtros. Entonces, un usuario de la corporación no va a tener acceso al 100% de nuestra información, sino que a través de filtros de seguridad vamos a poder determinar qué usuarios pueden tener acceso a cierta información. Como lo veíamos, pues tenemos acceso a SharePoint a través de Microsoft Teams o directamente a nuestra plataforma de SharePoint, donde se aplican filtros de seguridad para que estos usuarios no tengan acceso a toda la información de la compañía. ¿Qué es lo importante? Que pues podemos colaborar no solamente con la nube, sino con aplicaciones de terceros y en múltiples dispositivos y sistemas operativos como les indicaba. Tener filtros de localización georreferenciada, es decir, que yo puedo también aplicar filtros de seguridad donde le digo, mis usuarios únicamente son de Perú. Si se va a conectar un usuario en Canadá, no se lo voy a permitir. Si el usuario viajó y me notifica, pues le voy a permitir la autenticación. Tampoco es bloquearlo y dejarlo sin trabajar, sino que conocer mi infraestructura y conocer mis usuarios para tener seguridad en nuestras plataformas. ¿Qué busca al final del día? Que todas mis aplicaciones de Office 365, Outlook, SharePoint, OneDrive, Microsoft Teams, sean aplicaciones seguras. Que mediante todas las aplicaciones que Microsoft tiene de seguridad, pues pueda crear accesos seguros a mi plataforma. Microsoft tiene una herramienta de seguridad donde él me da un score. Por ejemplo, en este caso, el score es bajito, de 24%. Entonces, él me va a decir dónde, en qué categorías puedo mejorar. Por ejemplo, en temas de identidad, de data, de dispositivos, aplicaciones, infraestructura, él me puede indicar y me asesora en qué puedo mejorar. En este caso, me está diciendo que los roles administrativos
apruebe o configure el múltiple factor de autenticación. Esto me mejora la seguridad. A nivel de datos, puede ser que me indique que todos los usuarios tienen acceso a la data, entonces que empiece a aplicar filtros para evitar el acceso no autorizado a los datos. A nivel de dispositivos, en caso que, bueno, en caso que yo tenga acceso en mi portátil o también en mis dispositivos móviles, eh, a través de aplicaciones de seguridad que provee Microsoft, yo pueda decirle que un usuario me reportó que le hurtaron, se le perdió su portátil. Entonces yo puedo ir a la consola de dispositivos y lo bloqueo. ¿Con qué fin? Para que si alguna persona va a tener acceso al equipo no pueda entrar a los datos. Y así con las aplicaciones e infraestructura. Eh, temas de VPNs puede ser eh, una de las puntos a mejorar en mi infraestructura. Entonces, como lo indicaba, ¿qué busca? Que mi identidad como usuario, el acceso a mi dispositivo sea segura tanto para la información como para los ambientes de trabajo. Al final del día, ¿qué busco? Pues mejorar mi seguridad. Eh, hay un balance entre seguridad y productividad, como lo indicaba, a pesar de que yo force y cree accesos de bloqueo, de acceso a la seguridad, de acceso a mis dispositivos, a mi información, a emails, eh, eso no puede ir en contravía al día a día, a la productividad del usuario. Es decir, que yo no puedo crear políticas tan sesgadas que simplemente le diga a un usuario que no puede enviar información a través de correo. ¿Qué se puede hacer? Que cierta información sensitiva no pueda ser transmitida. A través de LP, Data Loss Prevention, yo puedo crear políticas donde le diga que si un usuario a través de un correo va a compartir información sensible de una tarjeta de crédito, pueda tener dos opciones, que bloquee ese correo o simplemente a un tercero o al oficial de seguridad normalmente le notifique que ese usuario está tratando de de enviar información sensible. Puedo habilitar también temas de encriptación de archivos, incluso lo que ya se conocía a nivel de IRM, que donde yo puedo decirle que un archivo solamente sea enviado a ciertas personas o que me valide, que me pida seguridad, autenticación para validar si ese archivo realmente es para mí o que lo marque como confidencial, que no lo pueda imprimir, que no lo pueda reenviar. Digamos que todas esas capacidades que teníamos antes en on-premise, las tenemos también en Azure, en Office 365, y pues día a día Microsoft va sumando más capacidades. Entonces, ¿qué buscamos? Que nuestra información sea confidencial, que tenga también acceso restringido y que no toda la información sea pública, eh, porque hay muchos temas que son internos. Y pues también hay que conocer pues que tenemos temas de manejo de información personal de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué se busca? Que con las capacidades que tenemos, por ejemplo, con OneDrive, el usuario trate de no guardar información personal o de la compañía en sus equipos, sino que lo haga en la carpeta de OneDrive, que ahí también podemos aplicar filtros de seguridad, buzones, cuotas de acceso para nuestros usuarios. Esto también pues, va sumado a las capacidades de licenciamiento que adquiramos. Entre más capacidades y mejores eh, capacidades de seguridad de cumplimiento tengamos, pues los usuarios se van a ver beneficiados con temas de capacidad para eh, almacenamiento de información. ¿Qué se busca? Integración. Cuando hablamos de Office 365, no solamente estamos hablando de SharePoint, no estamos hablando solamente de OneDrive, de Teams, sino de todas las aplicaciones que el usuario tiene para su día a día. Entonces, muchas de los
funcionalidades o aplicaciones al día a día el usuario lo está usando. Entonces, como veíamos, en Microsoft Teams nosotros podemos tener aplicaciones, datos y acceso a toda nuestra información. Cuando el usuario entra a su Teams, normalmente él no ve que por debajo, cuando está compartiendo archivos en un equipo, está teniendo acceso a un SharePoint. O cuando tiene acceso a una aplicación, pues esa fue desarrollada en Power Apps o en otras aplicaciones del ecosistema de 365. ¿Qué buscamos? Pues que también tengamos filtros de seguridad para usuarios internos y externos. No toda la información pues va a ser compartida con usuarios externos. Hay información que podemos compartir a través de equipos, como lo veíamos anteriormente. Eh, Cuando nosotros tenemos y creamos un Microsoft Teams, un equipo, realmente por debajo también tenemos todo el soporte de SharePoint, donde el administrador normalmente puede entrar y ver quiénes son los miembros y quiénes son los colaboradores. En este caso, así como en SharePoint, en Teams yo puedo segregar esos accesos. Es decir, en un Teams, normalmente, ¿qué se sugiere? Que haya uno o dos propietarios y que ese propietario sea autogestionado y diga quién es el que va a tener acceso en ese Teams para tener acceso a esa aplicación o a los datos. Pueden ser removidos, pueden ser actualizados y lo que pues, se busca es que sea autogestión. En caso de que borren un archivo, no necesitamos ir donde el administrador del SharePoint a decirle que nos recupere cierta información. El owner, el propietario de ese equipo, puede hacerlo. Entonces, ¿qué busca? ¿Qué se busca? Pues que sean equipos productivos y que hagan autogestión de sus actividades diarias. Como lo veíamos, pues cuando yo creo un Teams desde las capacidades de usuario, él crea un equipo, pero realmente él está usando las capacidades de SharePoint, donde nosotros también tenemos el acceso como administradores para ver quiénes son los administradores, owner o miembros. ¿Qué pasa normalmente? Cuando yo creo un equipo en Teams y la persona que era el owner se retira, como administrador de SharePoint yo puedo entrar al sitio y elevarle privilegios a un owner o adicionar un administrador que nos indiquen que ahora va a ser el nuevo administrador de ese equipo. El compliance, ¿qué busca? Que a través de todas nuestras aplicaciones bajo mejores prácticas, yo tenga todo mi ecosistema de on-premise, aplicaciones, acceso a la información, de productividad, de correo, de toda mi información sensitiva y aplicaciones que no sean Microsoft, pueda generar lineamientos de seguridad para todas estas aplicaciones, como lo indicaba, sin ser tan restrictivos. Entonces, Microsoft, ¿qué nos sugiere a nivel de SharePoint? Hacer un plan elaborado, un plan de trabajo donde yo tenga en cuenta cada vez de manera organizada. Por ejemplo, para Microsoft Teams, ¿qué dice Microsoft? Así como ustedes manejan un estándar que ya han venido trabajando desde hace mucho tiempo en sus sites de SharePoint, donde normalmente el administrador es el que crea el sitio y crea los privilegios de acceso. Háganlo también con Microsoft Teams. Entonces, a nivel general, ¿qué buscan? Identificar los roles, quiénes son los que van a ser como los líderes de esos sites. Analice qué contenido va a colocar en esos sitios de acuerdo al área. Organícelo. Digamos que muchas veces se combina información personal con sites, que se ha visto últimamente a nivel general con Microsoft Teams y SharePoint. Como nosotros, como usuarios, podemos gestionar y crear grupos, muchas veces se nos hace fácil crear grupos de
Bueno, en ese momento no, al inicio sí se hacía, al inicio de cuando no había la cuarentena, se hacía una reunión, digamos, en la oficina. Entonces se tomaban fotos y esas fotos se subían a esos sites. Digamos que eso no suma valor y lo que sí está haciendo es generar un impacto sobre nuestras cuotas de, de almacenamiento. Entonces, es como también concientizar al usuario final de realmente qué es lo que suma valor a nuestras organizaciones. Genere un plan de desarrollo. Como vemos ahora, y lo vimos en el transcurso de la mañana, ahora no todos son datos planos, archivos Word, PDF, presentaciones, etcétera. Ahora lo que vemos es que toda esa información es muy útil, pero a través de aplicaciones, de desarrollo de aplicaciones, no solamente de accesar un formulario y revisar quién entró o participó en una reunión. Va mucho más allá ahora con todo este tema de desarrollo de aplicaciones, que lo que se busca es generar valor para a las empresas en la toma de decisiones. ¿Qué se busca también? Que no toda la información, o bueno, depende de las regulaciones también locales, se busca que esa información sea almacenada durante cierto tiempo. Depende del manejo de la información y las regulaciones que a cada organización los cobijen, pues tienen que tener retención de cierta cantidad de años, 5, 10, 15, 20 años. Entonces tienen que también tener muy en cuenta esa información. Evaluar, evaluar y manejar buenas prácticas. eh, digamos que qué información va a ser integrada con correo, con aplicaciones, qué información es susceptible a que sea compartida en redes sociales, no solamente internas, sino también externas, donde por medio de aplicaciones, en mi frontend, por ejemplo, de mi página web corporativa, yo puedo tener que usuarios tengan acceso a cierta información. No sé, bueno, se me ocurre un ejemplo de los bancos, donde, donde los bancos publiquen la información de costos de manejo de sus cuentas, de sus tarjetas, información que el usuario pueda tener acceso fácilmente. ¿Qué se busca también? Pues que, como lo decía, se tenga claro la retención, dónde va a ser guardada y qué personas van a tener acceso a esa información. Normalmente estos son planes que se hacen con las áreas de auditoría. Bueno, aquí también hay que tener en cuenta lo siguiente. Muchas veces las compañías requieren no solamente almacenamiento en nube, sino también local. Entonces, esas regulaciones, es lo que deben de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a la final estamos hablando de costos. Entre mayor cantidad de información tengamos, pues esa retención, si la vamos a hacer en la nube de Azure, en un storage, pues eso va a tener un costo mensual. Em, lo otro que debemos tener en cuenta es que a través de las aplicaciones, SharePoint se puede alimentar de registros o archivos manuales o automáticos. Es decir, hay ciertas aplicaciones que yo puedo desarrollar para que se alimenten automáticamente y guarden esa información en algún sitio donde nosotros tengamos acceso para poderlo analizar o tener acceso a esa data. Beneficios que tenemos con la nube de Office 365, pues que sin importar dónde esté esa información, voy a tener acceso. Normalmente hablamos de múltiples sites cuando las empresas tienen en diferentes países presencia. Sin importar dónde estén, pues lo importante es que cualquier usuario pueda tener acceso a esa información en cualquier momento durante las 24 horas. Eh, todo el manejo de capacidades que se manejaban de versionamiento, de, de notificación de cambios, se mantiene y pues cada vez se incrementan pues esas capacidades. Lo importante, bueno, lo importante
que les quería mencionar en el día de hoy es que debemos conocer que Microsoft tiene muchísimas capacidades de, de, de seguridad que lamentablemente en 1 hora, 45 minutos no vamos a poder verlas. Los invito a que profundicen en estas herramientas. Quienes tengan pues acceso al material o al Microsoft Learning de Microsoft 365 en el capítulo de MS500, ahí van a encontrar información más detallada sobre todas las herramientas y capacidades que tenemos sobre la protección de la identidad y acceso de nuestras capas de aplicación y de datos. Muchas gracias por la invitación.